Continuamos con el debate en el cual, como saben, tenemos pendientes 5 proposiciones no de ley y lo hacemos en primer lugar señalando a sus señorías que la mesa califica de forma favorable todas las enmiendas que se han presentado para que sean debatidas en el momento en el que cada una de las proposiciones no de ley se debatan. Y, en primer lugar, vamos a entrar a debatir la proposición no de ley relativa a la creación de un parque cultural en la zona patrimonial de Otíñar, en Jaén, formulada por el Grupo de Podemos Andalucía, y para su defensa tiene la palabra su diputada, la señora Barranco Rodríguez. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Primero, agradecerle que me dejen participar en la Comisión de Cultura. Decirle que hoy traigo aquí una proposición no de ley para la creación del Parque Cultural de Otíñar, que es una reivindicación que la plataforma por Otíñar y su entorno llevan llevan reivindicando desde hace tiempo y, como no podía ser de otra manera, agradecer la colaboración desinteresada de muchos jienenses y jienensas que están trabajando duramente para que Otíñar sea hoy una zona patrimonial de la que todos los jienenses nos sentimos muy orgullosos. Nos decía la poetisa jienense Rocío Bienmar: por Otíñar se derrama la luz primera de los ancestros germinados, todas las estrellas sin nombre esconden sus cantos en los torreones erguidos. Y es que Otíñar fue la primera zona patrimonial de Andalucía. Son 2.000 hectáreas que forman parte de las estribaciones septentrionales de las sierras de Jaén, un amplio territorio montañoso de bosque mediterráneo, pastizal de montaña y olivares, un impresionante macizos calizos de paredes verticales, un mosaico, señoría, de espacios culturales, patrimoniales, históricos y naturales. Me he tomado la licencia de traerle un pequeño dossier de fotografía de lo que representa Otíñar. En esta fotografía se puede ver el Valle de Otíñar, un espacio de memoria colectiva y señas de identidad. Les ruego vayan pasando. Un espacio de memoria colectiva y señas de identidad, como decía, de numerosos pueblos. La zona arqueológica fue declarada en 2009 y engloba 25 elementos del Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. De ellos, 24 son bienes de interés cultural, un castillo y 23 abrigos y cuevas. El paisaje de Otíñar es fruto de la interacción del hombre y la naturaleza, de distintas épocas de población y repoblación que han dejado una profunda huella en el Valle de Otíñar. 6.000 años de ocupación humana, señorías, es lo que tenemos hoy entre nuestras manos. Los recuerdos impregnan el aire de cada rincón de este valle. Cada paso por Otíñar suena a memoria viva de la historia de los pueblos que lo habitaron, desde la época neolítica a la edad del cobre, pasando por la época romana, la edad medieval, la época moderna y la contemporánea. Y lo más mágico de este lugar, señorías, es que los restos arqueológicos no se superponen, sino que se alternan y se distribuyen a lo largo del valle. El Valle de Otíñar es una gran sorpresa en sí misma, desde el maravilloso patrimonio geológico que atesora, pasando por el natural, el paisajístico, el etnográfico, hasta lo cultural y el arqueológico. Desde los tiempos más remotos, Otíñar ha sido una tierra rica en agua y en sedimentos, ideal para la actividad de agricultura, caza, minería. Ello ha implicado que numerosos pobladores se hayan asentado desde tiempos remotos en este valle. Como decía, el Valle de Otíñar es un relato de la propia historia de la humanidad. En este valle se concentran desde petroglifos que tienen más de 4.500 años hasta los abrigos salpicados de pinturas rupestres de la Cueva del Plato, la Cueva de los Soles, la Cueva de los Corzos, el poblado fortificado en neolítico y el dolmen del Cerro Veleta. Así, hasta 20 cuevas y abrigos con pinturas y grabados rupestres, canteras prehistóricas de Siles, al menos 7, una villa romana, conocida como la Villa del Laurel, una aldea medieval cristiana, 3 aldeas islámicas, un castillo del siglo XIV, un camino medieval de herradura entre Jaén y Granada, con su monumento conmemorativo del siglo XVIII y una aldea de colonización de primeros del siglo XIX. Todo esto, señorías, lo atesora el Valle de Otíñar. Como digo, hay que verlo, sentirlo y olerlo, porque solamente con eso se ama al Valle de Otíñar. Fue punto estratégico de control de paso hacia Granada durante el medievo. Tras la reconquista cristiana se llevaron a cabo iniciativas de repoblación. En 1833 Fernando VII fundaba la población de Santa Cristina en su nueva ubicación en el pecho de la Mata. La aldea, a la que sus pobladores seguirán llamando Otíñar, ha sido punto de encuentro de numerosos colonos. Tras la guerra civil, la estructura social de la aldea era la de un verdadero señorío, quedando patente en numerosos textos y artículos de la época. En algunos textos se podía leer
Manda un amo que lo puebla y despuebla a su interés al estilo feudal. La población pasa de ser la aldea de Otiñar a la hacienda Santa Cristina, y la despoblación definitiva de la aldea, que llegó a contar con 400 habitantes, se produce en la década de los 70 del siglo pasado. Un paseo por la zona patrimonial de Otiñar es un relato por la historia llena de vestigios de cerámicas medievales, sillería romana, enterramientos funerarios del Neolítico. Algunos ejemplos extraordinarios de lo que podemos encontrar en Otiñar. La Cueva de los Soles, donde hay una gran cantidad de puntos distribuidos irregularmente. Algunas figuras, representaciones de soles de color rojo decoran las paredes de este abrigo, que según algunos historiadores podría ser un santuario. Pinturas que datan de la Edad del Cobre. Lamentablemente estas pinturas fueron dañadas, impidiéndonos disfrutarla en todo su esplendor en la actualidad. Y otra prueba de lo que representa el Valle de Otiñar, la Cueva del Toril, donde se presentan cerca de 30 grabados. Los petroglifos, que se presentan agrupados formando conjuntos a lo largo de decenas de metros, son círculos concéntricos y semicírculos utilizando la técnica del bajo relieve. Estudios recientes realizados por arqueólogos jienenses como Manuel Serrano, Narciso Zafra, Francisco Gómez, Francisco Arias, en colaboración con el arqueoastrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, César Esteban, han podido comprobar la relación de estos grabados con los movimientos solares. Estamos ante un lugar sagrado con altares, petroglifos y un pentasemicírculo concéntrico partido por una línea vertical grabada que posiblemente marque el solsticio de invierno. Señora Barranco, debe ir concluyendo su primera intervención. Voy concluyendo. Otiñar tiene un enorme potencial atractivo y turístico, como he dicho. Lo que nosotros pretendemos y pedimos hoy aquí es que, transcurridos 7 años desde la firma del decreto 354/2009, por el que se inscribía Otiñar en el Catálogo General de Patrimonio Histórico y Cultural, con la tipología de zona patrimonial, pues creemos que se hace imprescindible desarrollar los instrumentos que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía nos otorga, como es la creación de un parque cultural. Es un órgano de gestión que puede integrar las distintas administraciones y sectores implicados en la protección y conservación de Otiñar. La estructura y funcionamiento de los parques lo establece el artículo 82 de la Ley de Patrimonio, y la composición y funcionamiento de los órganos de gestión de los parques culturales vendrán establecidos por la propia ley y contempla, entre otras obligatoriedades, la redacción de un plan director que será el que marque las acciones y medidas de conservación y protección del lugar patrimonio. Como ven, señorías, Otiñar atesora un patrimonio natural, arqueológico, cultural y monumental digno de ser conservado. Por eso sometemos esta proposición no de ley a la aprobación de esta Comisión de Cultura, porque lo único que pretendemos es salvaguardar el patrimonio de aquellas amenazas que en este momento se ciernen sobre nuestro legado, y lo que defendemos es el derecho y la obligación que tenemos de defender el legado a nuestras generaciones venideras. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barranco Rodríguez. A continuación, para el posicionamiento de los grupos políticos, en primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, la señora Nieto Castro. Gracias, presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a la señora Barranco por compartir este debate con la Comisión de Cultura, felicitarla por la iniciativa y por la magnífica exposición que ha hecho de la misma, anticipar el voto favorable de Izquierda Unida, en primer lugar por la potencia invencible de los argumentos que se ponen sobre la mesa con relación a este enclave milenario, que es una prueba evidente de su importancia a lo largo de la historia, y también por la satisfacción que nos produce el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuando iniciativas de esta naturaleza además vienen o nacen del tesón y de la conjura, por así decir, de la sociedad civil, de la plataforma ciudadana que lleva mucho tiempo trabajando, como bien ha puesto de manifiesto la señora Barranco, y es un honor que en las instituciones seamos una herramienta útil, un instrumento útil para esas plataformas y para dar satisfacción a demandas como esta, también formulada y con tanta solvencia. Ha hecho la señora Barranco un detallado recorrido por los hitos más importantes del Valle de Otiñar y de las razones que avalan esta petición que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida compartimos. Tenemos tan reciente la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, que también hay que recordar que en ese valle se sufrió una fortísima represión cuando terminó la guerra civil, que se obligó a las personas que vivían allí, 36 familias campesinas,
a pagar 30.000 pesetas de aquella época en concepto de los impuestos que no les habían sido devengados en el tiempo de la República, algo que provocó la despoblación del valle y la miseria profundísima de las familias que permanecieron en el mismo. Así que hacer solo ese apunte, que no es probablemente el más relevante en términos históricos o artísticos o paisajísticos, pero que es una prueba más de la deuda pendiente que tenemos con la zona. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto Castro. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra su diputada, la señora Albás Vives. Gracias, presidente. Esta proposición no de ley, la verdad que se recibe de una manera amable y creemos desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos que este tipo de proposiciones no de ley para conservar nuestros parques culturales, y aquí en este caso en Otiñar, en Jaén, pues la verdad lo vemos de una forma positiva. Como todos sabemos, es un paraje situado en el término municipal de Jaén, en la denominada Sierra Sur, situado a unos 13 kilómetros de la ciudad, y que alberga importantes restos históricos, principalmente una aldea medieval de origen árabe y posteriormente cristiana, la Otiñar, propiamente dicha, y una colonia agrícola distante unos 2 kilómetros de la anterior, que recibía el nombre de Santa Cristina. Los elementos patrimoniales significativos que podemos destacar son la cueva neolítica de los Corzos, con manifestaciones de arte rupestre, las canteras de sílex, la muralla y el dolmen de Cerroveleta, el sitio romano en la Vega del Río y muchas otras zonas interesantes. La ocupación humana en los valles de Otiñar arranca desde el Neolítico, cuyo sello se deja ver por el paisaje en espacios construidos: necrópolis dolménica, poblado neolítico, amurallado, fortaleza islámica, villa medieval cristiana con su castillo, y en otra serie de manifestaciones simbólicas, enmarcado todo ello en un notable espacio natural en el que se ha ido superponiendo ocupaciones diversas a lo largo de 6.000 años. En este largo periodo de tiempo, la zona ha sido deforestada, cultivada, repoblada, quemada, desecada, perforada por minas y edificada. Conocemos asentamientos de época neolítica, existiendo importantes evidencias rupestres y materiales del calcolítico de la Edad de Cobre, romanos, medievales de época moderna y contemporánea. La mano del hombre en este bien de interés cultural también ha dejado su huella de poco civismo. Un bien de interés cultural merece nuestro voto favorable, que no lo he anunciado anteriormente, merece que lo cuidemos, que se considere parque cultural y que nos permita contar con más instrumentos para mejorar la conservación y el disfrute por parte de todos los ciudadanos. Y lo que he dicho, votaremos favorablemente a esta proposición no de ley. Gracias. Muchas gracias, señora Albás Vives. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Popular Andalucía, tiene la palabra su diputado, el señor Miranda Aranda. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, yo voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve porque podría hablar de Otiñar, lo he paseado, he disfrutado fines de semana en él, pero que la señora Barranco sea de otro grupo parlamentario distinto al mío no me impide reconocer que soy incapaz de exponer con mayor claridad y mejor que ella expuesto lo que Otiñar es. Solo ustedes pueden saberlo visitando el paisaje, como ella ha dicho, paseando por ahí, y podrán comprobar la riqueza medioambiental y que tiene de todo tipo. Por tanto, como soy incapaz de explicarlo mejor que ella lo ha hecho, pues asumo totalmente sus palabras y anuncio el voto favorable del Grupo Popular. Sí tengo que hacer una breve referencia a que la señora consejera de Cultura antes se da mucha prisa y dice que el día 9 de diciembre prometió que iba a mandar una carta y que el mismo 9 la mandó para constituir una mesa técnica en Huelva. Parece ser que la carta no llegó hasta el 28 de diciembre, lo han comprobado, y que hasta 2 meses después no se constituyó la mesa técnica. En cualquier caso, 2 meses. Aquí estamos hablando de 7 años de inacción de la Junta de Andalucía, y que creo que ya hay que poner remedio. Ya el Ayuntamiento de Jaén, sí, en 2015 inició un expediente para proceder del linde, amojonamiento, inclusión en el catálogo de bienes municipales, inscripción en el registro de la propiedad y adoptar las medidas necesarias para la conservación y defensa de este paraje. Por tanto, decir que hay otras administraciones que ya han actuado, la Junta de Andalucía no, y por eso me parece bien apoyar esta instancia al Gobierno para que actúe. Y también decir que hemos presentado una enmienda
porque las buenas palabras, las declaraciones parece que no son suficientes y simplemente pedimos que se habilite una partida presupuestaria suficiente para poner en valor la zona, cosa que esperamos que admitan el grupo proponente y que voten favorablemente todas sus señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miranda Aranda. Para cerrar el posicionamiento de los grupos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Campos López. Sí, muchas gracias, presidente, y buenos días a todos, señorías. Buenos días también a usted, señora Barranco, por incorporarse a la comisión para la defensa de esta PNL. Y buenos días también a los miembros de la plataforma de Otíñar y su entorno, y también a la plataforma de acción conjunta por el patrimonio de la provincia de Jaén, que nos están siguiendo a través de la web del Parlamento de Andalucía. Buenos días especialmente a su presidente, a Juan Carlos Roldán, y a Narciso Zafra, que es precisamente el técnico de la Delegación Provincial de Cultura de Jaén, que redactó las instrucciones particulares de esta zona patrimonial, que por cierto fue también la primera que se declaró con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía en el año 2007 y que además compartió conmigo despacho durante algunos años en el trabajo en la delegación. Quiero empezar saludándoles a ellos por dos cuestiones. En primer lugar, porque son un ejemplo de implicación ciudadana en la defensa del patrimonio cultural. Y es que es la defensa de su propio patrimonio cultural. Ambos son herederos familiares de una saga de colonos que ocuparon esta zona patrimonial declarada, esta finca que estuvo en explotación agraria hasta los años 60. Y en segundo lugar también por el cariño que tienen hacia los hombres y a las mujeres, y especialmente a las familias que ocuparon esta finca. Desgraciadamente ya muchos de los que ocuparon ese espacio no van a ver cómo se declara parque cultural, no van a ver cómo se protegía su paisaje de vida. Y es que quiero felicitarle también a usted, señora Barranco, porque la PNL va a contar con el apoyo, lo hemos oído todos, de los grupos parlamentarios. En realidad, y usted lo sabe, en segunda convocatoria, desgraciadamente, porque esta PNL fue suspendida en el mes de noviembre, cuando tuvieron que retirarla de la tramitación parlamentaria. Pero nos felicitamos todos los grupos parlamentarios. Ya se lo he dicho antes, la PNL va a ser aprobada por unanimidad. Y es que el Gobierno de la Junta de Andalucía ya ha dado los pasos en la dirección correcta para la declaración de este Parque Cultural de Otíñar. Fue precisamente Otíñar, señor Miranda, el primer lugar declarado zona patrimonial de Andalucía con la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Y lo fue además por una instrucción política, por una instrucción particular de la Delegación Provincial de Jaén. Además, señorías, ese es un requisito necesario, estrictamente necesario para la declaración de parque cultural. Está bien que nos leamos la ley. El mismo programa electoral del PSOE lo recogía, la declaración de este parque cultural. No así el de otros grupos políticos que están presentes aquí en la sala. Y es que, señorías, en la zona patrimonial de Otíñar participan muchas administraciones y me alegra que la propuesta que trae la señora Barranco lo reconozca. Lo ha dicho la señora Barranco, las administraciones han mostrado su interés por Otíñar, no como usted. Vamos a ver por qué. El Ayuntamiento de Jaén, a principios del año 2016, con el concurso de todos los grupos municipales, aprobó el expediente para revertir a dominio público el cerro del Castillo de Otíñar y también una serie de caminos que habían sido apropiados por particulares. La propia Diputación de Jaén ha hecho valer sus derechos en la carretera de acceso a Otíñar, que está asfaltada y que está abierta, y ha franqueado el paso y además la ha señalizado. Y además la Consejería de Cultura, que es la que rige esta comisión, declaró este mismo verano el impedimento de la ejecución de una plantación privada por no ajustarse a los objetivos de la declaración, y ha puesto que se había intentado plantar 3.000 olivos en las vegas bajas de Otíñar. Y lo ha hecho además en combinación con la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, todas las administraciones no han estado de acuerdo en la protección de este espacio, porque el Gobierno de España no ha hecho nada. No se ha interesado nada por este espacio. Además, se le había solicitado, puesto que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tendría que hacer el deslinde de las riberas de ese espacio que es público y que está usurpado. Y aunque están dando los pasos adecuados para la declaración de Parque Cultural de Otíñar, nosotros aún podemos hacer más. Lo ha dicho la señora Nieta hace un momento. Me extraña que la proposición de ley no mencione el expediente abierto para la futura declaración en próximas fechas del lugar de la memoria del poblado de Otíñar. Pues es una historia de abuso, de represión muy dura para la familia de colonos que quizás sean el elemento vivo más singular de todo este paisaje y de todo este sitio. Y es que además la ley de 2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía es pionera en el planteamiento de un nuevo modelo de protección patrimonial orientado al territorio. En esto somos pioneros a nivel estatal, creando una nueva figura de protección, como es la zona patrimonial, cuyo primer ejemplo, lo he dicho hace un momento, es precisamente Otíñar. Y además un nuevo instrumento de gestión, un parque cultural. Ahora hablaré de eso. Y es que la figura en la que se está trabajando la Administración, todas las administraciones, es precisamente en el parque cultural.
El PGO de Jaén, además, ya contiene la declaración de bien de interés cultural de este espacio de Otiña. Y además se le otorga una consideración de área forestal de interés recreativo en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Jaén. Señora Barranco, yo se lo he dicho antes, nosotros queremos aprobarle la PNL y por eso le hemos hecho una enmienda. Es por lo que le proponemos que acepte nuestra enmienda. Le solicitamos al Consejo de Gobierno que inicie los trámites, puesto que tiene que informar al Ministerio, tiene que informar a la Confederación, tiene que informar a los propietarios y así podamos hacer correctamente el proceso de declaración de parque cultural. Y se lo solicitamos, señora Barranco, porque se necesitan recabar informes de varias consejerías. Además, queremos ser el primer parque cultural de Andalucía y tenemos que hacer las cosas bien porque además vamos a servir de ejemplo. Dice el señor Miranda hace un momento que la Junta de Andalucía no ha hecho nada, que ha tenido 7 años de inacción. Bueno, ya le he comentado algunas de las cuestiones que ha hecho. Y además dice que ha hecho una enmienda. Una zona patrimonial es una figura de protección. Una figura de protección según la ley, no una figura de gestión. Una figura de protección no tiene sentido que tenga ninguna partida presupuestaria. Una vez que se declare parque cultural, por supuesto que nosotros estaremos de acuerdo con que tenga una partida presupuestaria como órgano de gestión, tal y como aparece recogido en la ley. Por lo tanto, señora Barranco, yo le felicito por su PNL, felicito también a la plataforma de defensa de Otiña y de su entorno, y también a la plataforma de acción conjunta por el patrimonio de Jaén, que son quienes realmente se han movilizado por esta declaración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos López. Señora Barranco Rodríguez, tiene la palabra para cerrar el debate. Gracias, señor presidente. Lo primero que quiero hacer es agradecer, por supuesto, el apoyo de todos los grupos expresados aquí, el tono, las intervenciones de todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Iré uno a uno por cada uno de los grupos, contestando un poco cada una de las intervenciones. A la señora Nieto, por supuesto, agradecerle sus palabras. Y también compartir una reflexión que usted hacía respecto a la represión que se vivió en aquella aldea. Con respecto a eso nos decía Juan Carlos Roldán en Lugares Míticos de Jaén que la aldea despoblada, junto con una considerable superficie circundante, se ha convertido a día de hoy en uno de los sectores con más identidad de la zona patrimonial, donde se hace imprescindible recordar a aquellos que fueron olvidados y que sufrieron la represión de un sistema que condicionó su vida y negó su historia, algo que también ha hecho referencia el portavoz del Partido Socialista y que nos parece muy importante que también se nombre en esta proposición no de ley. Respecto a la señora Alba, del Grupo Ciudadanos, también agradecerle, como no, sus palabras y su intervención. Y usted ha hablado de algo muy interesante, de la amenaza y de las acciones incívicas que han tenido lugar en Otiñar, y yo simplemente quería hacer referencia a algunas de las principales amenazas que se ciñen sobre este territorio. El primero tiene que ver con el origen natural, obviamente con la erosión. La erosión está afectando a las cuencas lacustres y podría afectar a la Villa Romana del Laurel, algo que nos preocupa mucho. Respecto a los usos agrarios, como también ha comentado el portavoz del Partido Socialista, hemos tenido algún que otro atentado contra el patrimonio intentando cultivar olivos que finalmente la acción fue paralizada por la Delegación de Cultura junto con la Delegación de Medio Ambiente, pero también hemos tenido otros incidentes como movimientos de tierra, intentos de arreglos de caminos que parece que han dañado parte de ese camino medieval. Pero no solamente se queda en amenazas agrarias, también hay amenazas ganaderas. Yo hablaba de la Cueva del Toril, donde tenemos ese petroglifo que puede ser que tenga 4.500 años de edad y que nos esté marcando el solsticio de invierno, y lo que tenemos en esta cueva es un establo de ganado, algo que consideramos que hay que solucionar de una forma inmediata. Consideramos que la actividad ganadera es compatible con Otiñar, pero no precisamente en la Cueva del Toril. Respecto a otro tipo de incidentes, como por ejemplo ocurrió con el picado del motivo principal de la Cueva de los Soles o el pintado de la torre del homenaje del castillo de Otiñar, también nos recuerdan que, aunque tenemos una zona patrimonial, sí que tenemos que reforzar las medidas de actuación para su preservación, conservación y protección. También hacían referencia a las acciones que se han emprendido desde las administraciones. Es cierto que es una zona donde comparten responsabilidades diferentes administraciones, se han venido haciendo acciones puntuales, pero descoordinadas, y también por parte de los propietarios privados de la zona se han venido haciendo unas acciones para su conservación, pero lo que queremos es que se haga dentro de un plan de acción o de un plan director que se realizará una vez que el parque cultural se ponga en marcha, que sea obviamente un parque cultural que tenga una dotación económica, material y de recursos humanos suficiente y necesaria para conservar un bien de tal categoría como del que estamos hablando en estos momentos.
Y es indiscutible que las administraciones tienen que colaborar con los propietarios de la zona para que tengamos un espacio que sea de conservación, protección y preservación, pero también que haga compatible los usos, otros usos del valle con el disfrute de los recursos patrimoniales que tenemos allí y con su conservación. Obviamente me uno a las palabras del portavoz del Partido Socialista. Agradezco muchísimo a las plataformas en defensa de Otiña, a la plataforma por Otiña, a la plataforma de acción conjunta por el patrimonio, por su labor, porque sin ella hoy tampoco estaría aquí. También agradecer a mi compañera Elena Gallego, que fue la que trabajó inicialmente esta proposición no de ley, y darle las gracias porque hizo una función estupenda. Decir también que voy a aprobar la enmienda que presenta el Partido Popular. Como digo, es que es necesario que tengamos los recursos económicos necesarios para llevar a cabo todas las acciones que necesitamos para conservar este excelente patrimonio que tenemos. Y también decirle al Partido Socialista que obviamente también voy a aprobar su enmienda porque me parece que hay que iniciar los trámites para que tengamos la clasificación como parque cultural. Agradecer la unanimidad en esta proposición no de ley y, por último, simplemente, señoría, decirle o hacerle una invitación a que visiten el lugar y podamos disfrutar de algo de los que los jienenses estamos muy, muy orgullosos y que es un gran tesoro de Jaén, pero también de la humanidad. Muchas gracias.